Amados hermanos, muy buenos días. Que Dios les bendiga. Yo espero que ustedes se encuentren bien con la bendición del Señor en este domingo, en este día del Señor. Y bueno, le quiero dar las gracias a mi hermano Víctor Hugo Alarcón, director de la Escuela de Formación Cristiana de nuestra iglesia, por haberme invitado para dar este muy breve curso que va a durar solamente 4 o 5 domingos, tal vez, pero que creemos que es de la mayor importancia, igual que todo lo que es enseñanza, igual que todo lo que es doctrina para la vida de nuestra iglesia, para la edificación de los santos, como dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a hacer ahora una lectura de la palabra, vamos a dar una introducción de qué se va a tratar este curso, pero primero les pido por favor que me acompañen a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Dios, gracias por tu palabra, por esa palabra eterna, por esa palabra, Señor, que perdurará más allá de los cielos y de la tierra, porque tú mismo dijiste, Señor Jesús, que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Así que te pedimos, por favor, en tu nombre, Señor, que tú tomes este tiempo en tus manos, que tú tomes este curso en tus manos, y que nos lleves, Señor, a entender esas verdades tuyas, esas verdades que están en tu palabra y que a veces no podemos discernir o no podemos entender tan fácilmente. Señor, que tú toques nuestro pensamiento, que tú toques nuestro corazón y que tu palabra se encarne y se haga viva en nosotros. Nos ponemos en tus manos preciosas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el título de este curso tiene el mismo título de un libro en el cual yo me voy a estar basando en su mayor parte para el desarrollo de este curso. Y bueno, quisimos dejarle el mismo nombre del libro, que además es un título hermoso. Se llama entonces Deseando el Reino. Ese es el nombre del curso. Ese es el nombre del libro también en el cual nos vamos a estar basando. Por cierto, el autor del libro se llama James Smith, por si algunos lo quieren localizar. Creo que no está en español, creo que está solamente en inglés el libro, pero para quienes leen inglés es un libro, creo yo, bastante interesante y con un tema muy interesante. Deseando el reino. ¿Por qué este título y por qué le quisimos dejar el mismo nombre al curso? Bueno, porque finalmente nosotros, ustedes y yo, hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo para ser ciudadanos del reino de Dios, de ese reino que el Señor Jesucristo vino a inaugurar con su venida a este mundo, con su primera venida a este mundo, ese reino que Él comenzó a anunciar desde un principio. Bueno, antes que Él, Juan el Bautista lo anunciaba también, pero de una manera más específica y más abierta. El Señor Jesucristo decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos fue inaugurado por Él. Por cierto, los términos reino de Dios y reino de los cielos lo usaremos como equivalentes, aunque hay algunas corrientes teológicas, algunos autores que hacen una diferencia entre reino de los cielos y reino de Dios. Sin embargo, creemos que en la Biblia se usan de manera como sinónimos, y entonces así lo estaremos usando. Hablamos a veces de reino de los cielos, a veces hablamos de reino de Dios. El Señor Jesucristo vino a inaugurar ese reino. Por lo tanto, el reino de Dios, hermanos, está entre nosotros, está en nosotros. El reino de Dios no es algo solamente escatológico, no es algo solamente para el futuro. Debemos como cristianos y sobre todo como cristianos reformados
tener una doctrina clara, una doctrina no ambigua alrededor de estos temas. Hay veces se confunde como que el reino de los cielos es ese lugar a donde nosotros vamos a ir cuando esta vida termine y que entonces vamos a entrar al reino de los cielos. No, hermanos, el reino de los cielos, el reino de Dios ya está aquí. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo inauguró? Jesucristo. Sin embargo, y bueno, este concepto lo hemos repetido en algunas otras ocasiones, nosotros vivimos en la tensión entre el ya y el todavía no. En el reino de Dios que ya está aquí, que ya lo estamos viviendo, pero ese reino que todavía no está en toda su plenitud. Y por eso es que nosotros no vivimos en toda la plenitud de lo que es el reino de Dios. Y por eso es que todavía el lobo y el cordero no pueden estar juntos. Y por eso es que el niño no puede todavía jugar en la cueva del áspid, como dice Isaías, porque aún no estamos en ese reino en toda su plenitud. ¿Cuándo el reino va a ser establecido en toda su plenitud? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga nuevamente, como Él lo anunció, como Él lo prometió y como nosotros lo estamos esperando. Entonces el reino será establecido en toda su plenitud. Pero el reino, hermanos, ese reino del que vamos a estar hablando de diferentes maneras en este curso, ya está aquí. ¿Por qué? Porque Jesucristo, porque Dios reina en mi corazón, reina en tu corazón, reina en el corazón de cada creyente alrededor del mundo. Porque ese reino nosotros ya lo comenzamos a vivir y nosotros como ciudadanos del reino somos llamados precisamente a dar testimonio en el mundo de ese reino de Dios. Entonces los invito por favor para que abran sus Biblias y vayan al Evangelio según San Mateo capítulo 13. Vamos a leer solamente tres versículos como una manera de introducción al curso. Mateo 13, versículos 31 al 33. Dice así la palabra de Dios. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Dice así la palabra refiriéndose al reino de Dios. Y a mí me encanta particularmente este último versículo que tuvimos. Y bueno, no es que me encante a mí, sino creo que la enseñanza que da, la comparación que hace es muy clara para nosotros. Dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y eso nos habla de la extensión del reino de Dios. Saben que esa levadura somos nosotros. Esa levadura es la iglesia de Jesucristo. Esa levadura somos aquellos que ya somos parte del reino y que vivimos en un mundo que vive con los valores del antirreino. ¿Qué somos llamados a hacer? Somos llamados a leudar ese antirreino para que el reino de Dios se comience a vivir cada vez más. Sabemos que nosotros no vamos a establecer la plenitud del reino. Eso será establecido cuando el Señor venga nuevamente y venga en gloria. Pero lo que sí somos llamados a hacer es a leudar nuestro mundo, es a contaminar, permítanme usar el término, aunque yo sé que tiene una connotación negativa, pero en un sentido positivo. Somos llamados a contaminar ese mundo, o en un sentido positivo, a limpiar ese mundo en la medida que el reino, que los valores del reino de Dios
son vividos por cada uno de nosotros en medio del antirreino en el cual estamos viviendo cada uno de nosotros. Bien, hermanos, en los minutos que tenemos el día de hoy, entonces vamos a comenzar de lleno con el tema del curso. Y el subtítulo que le hemos puesto a la clase de hoy es deseando el reino. Nosotros los seres humanos somos lo que amamos. Una de las tesis que maneja James Smith en su libro, y que a mí me parecen interesantes, es que los seres humanos no somos en realidad solamente cosas pensantes o entes pensantes. Nuestra naturaleza más íntima no tiene solamente que ver con lo que pensamos o con lo que razonamos. Y él va un poquito más allá en su tesis y dice, ni siquiera somos primordialmente seres creyentes, seres que creen, aunque el creer es tremendamente importante, nosotros lo sabemos, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra fe y con la fe salvífica. Pero él habla de que como seres humanos, vamos a hablar del ser humano en su integralidad, no somos principalmente, aunque sí lo somos en parte, ni seres pensantes ni seres creyentes. Él dice, más bien podríamos decir que los seres humanos somos lo que amamos. Él dice, somos seres amantes, somos seres amadores, somos seres que aman determinadas cosas. Y aquello que amamos es lo que finalmente determina lo que somos y determina cómo somos. Y creo que eso está muy en sintonía con el Señor Jesucristo, con la enseñanza de Jesucristo, cuando decía, donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Hermanos, yo estoy grabando en mi casa en Coahuatzintla, y siempre tener grabación en casa tiene algunos inconvenientes. Ya vieron aquí la cola de mi gata que se me subió, discúlpenme. Han visto a mi esposa pasar un par de veces, pero es parte de lo que estamos haciendo en casa. Bien, retomando de lo que estaba yo hablando, discúlpenme la distracción. Nosotros entonces somos seres que aman las cosas, consciente o inconscientemente. Y cuando hablo de amor, lo hago más en ese sentido general de lo que queremos, de lo que anhelamos, de lo que buscamos. Les decía que el Señor Jesucristo dice claramente, dice, ahí donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y por eso Él decía, no se hagan tesoros en la tierra, sino más bien háganse tesoros en los cielos, porque a donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En palabras sabias y en palabras bíblicas, eso es lo que expresa, esa es la tesis de este autor. Dice, realmente los seres humanos somos lo que amamos, lo que deseamos, lo que es nuestro tesoro, y que es a donde ponemos nuestro corazón. Y bien, yo quiero compartir una lectura de James Smith, que a mí me pareció muy interesante, y la voy a leerlo directamente ahora. Es en realidad una especie de historia, una narración. Escúchenla, por favor, con atención. Miren, quisiera invitarlos, dice este texto, quisiera invitarlos a un tour por uno de los más importantes centros religiosos en el mundo occidental. Aunque es un lugar muy familiar para la mayor parte de ustedes, mi intención ahora es hacerlo no tan familiar. Así que vamos a imaginar que somos un arqueólogo, así como tipo Indiana Jones. Bueno, los de mi generación saben quién es Indiana Jones, probablemente los jóvenes no sepan tanto. Pero bueno, imaginemos que somos un arqueólogo, pero que acaba de llegar de Marte o de algún otro planeta del universo, y quiere observar con su cuaderno de notas en mano uno de esos centros religiosos
y sus rituales, los rituales que se llevan a cabo ahí. Cuando estamos todavía lejos, podemos notar la gran popularidad de este santuario por un colorido mar de vehículos en los cuales llegan los muchos peregrinos que se acercan a él. El sitio es tan agradable y amigable que muchos fieles, después de bajar de sus carros, simplemente caminan por sus amplios pasillos mientras conversan o conviven en familia o con amigos con los que se encuentran casualmente. Finalmente llegamos a la entrada de ese centro religioso con su gran atrio de cristal y aluminio, a los lados del cual hay vistosas y amigables banderas y pendones con varios textos escritos en ellas. Una vez que entramos, lo primero que llama nuestra atención es su amplio y alto techo, que parece extenderse hacia el cielo. En algunas partes con grandes bóvedas que nos recuerdan a las grandes catedrales medievales de Europa. Pero es asombroso porque esta catedral en particular es parte de una red internacional de comunidades religiosas, pero su arquitectura tiene un código, tiene un estilo que nos hace reconocerla en cualquier ciudad del mundo. Una vez que entramos, nos encontramos con un amplio espacio para nuevos visitantes, con amables sugieres que lo pueden dirigir siempre con una sonrisa a algunas de las muchas capillas que hay en el interior de la gran catedral. Uno puede ver a muchos otros fieles peregrinos que entran y salen de las mismas con la marcada familiaridad de quien conoce el lugar desde su corazón, debido a que ha repetido sus rituales hasta hacerlos un hábito. En todos los casos, después de pasar algún tiempo buscando en lo que los fieles llaman anaqueles, proceden con el nuevo objeto sagrado al altar, que es la consumación de la adoración, en tanto que los acólitos han ayudado a los fieles a navegar en su experiencia. El sacerdote detrás del altar preside la consumación de toda la experiencia. Esta es una religión de transacción, de intercambio y de comunión. Cuando somos invitados a adorar aquí, no solo somos invitados a dar, sino también a recibir. Uno no deja esta experiencia transformadora con solo sentimientos buenos o con piadosas generalidades, sino con algo concreto y tangible, con nuevas reliquias significativas que están impregnadas de la buena vida, cuyos íconos nos invitaron a participar desde la entrada del santuario. Así que uno hace su sacrificio, da su ofrenda, pero a cambio recibe algo muy, muy sólido. Despedidos por el sacerdote con una bendición, uno emprende su retorno fuera de la capilla en un tipo de desenlace, pero no necesariamente para abandonar el santuario, sino más bien continuar nuestra contemplación y quizás ser invitados a otra capilla en donde seguramente se vivirá otra experiencia similar, pero diferente al mismo tiempo. Evidentemente, hermanos, ustedes ya dedujeron cuál es el santuario visitado por nuestro amigo antropólogo extraterrestre. Es una plaza o un centro comercial o un mall, le dicen algunos. La descripción que hace el autor no pretende ser irreverente ni ofensiva para ninguna religión, solo trata de cambiar nuestra atención y perspectiva de manera que podamos reconocer la carga religiosa natural de instituciones a las cuales tendemos a habitar como si fueran sitios neutrales, como si no tuvieran nada que ver con religión y nada que ver con fe. Una plaza comercial, hermanos, tiene su propia pedagogía, un interés en la educación del deseo. Desde ese ángulo, podemos decir que la plaza comercial es una institución religiosa porque es una institución litúrgica
y que es una institución educativa porque es una institución formativa. Y aquí yo quisiera, ya estamos entrando en materia de lo que es el curso, y como ustedes lo verán, no es un curso muy tradicional, en el sentido de que lo que estamos abordando tiene mucho de aspectos sociológicos, filosóficos, pero sobre todo educativos. El énfasis de este curso, el centro de este curso es la educación cristiana, pero vamos a tratar de verla otra vez no de la manera tradicional, sino de una forma más amplia, de una forma más abarcante. Hay veces que pensamos que la educación en general es dar información, que educar, mandamos a nuestros hijos a la escuela para que sean informados, para que aprendan geografía, historia, ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, español, etcétera, es decir, para que sean informados, y pocas veces pensamos en que nuestros hijos están siendo también formados, no solamente informados, sino formados, y el énfasis de la educación no es tanto la información, sino la formación. Bien, este concepto, esta idea que tenemos y que lo aplicamos a la escuela en todos sus niveles, desde el kinder hasta el doctorado, esta misma idea la traemos también a nuestro contexto eclesiástico, a nuestro contexto espiritual, a nuestro contexto religioso. Y a veces entonces pensamos que la educación cristiana se trata de que las personas se aprendan de memoria los 66 libros de la Biblia, que las personas conozcan, que los niños conozcan perfectamente bien y puedan repetir fácilmente la historia de Jonás o la historia de David enfrentándose a Goliat, o historias de otro tipo, pero no solamente en el ámbito de educación infantil, también en el caso de los adultos. A veces entendemos o podemos visualizar la educación cristiana como dar información, obviamente dar información bíblica, si bien nos va información teológica, si bien nos va contenidos doctrinales, contenidos de los catecismos, y seguimos visualizando la educación de esa manera simplista, de esa manera reduccionista, como solamente dar información o acumular información, cuando que la educación tiene que ver muchísimo más con formación. Yo les aseguro que uno de nuestros jóvenes que asiste a una plaza comercial, sin que sea propaganda, pero bueno, la más popular aquí en Jalapa es Plaza Américas, y yo estoy seguro que uno de nuestros jóvenes, para tomar el ejemplo de alguien específico, uno de nuestros jóvenes que pasa una tarde en Plaza Américas, tal vez visitando Cinépolis, tal vez visitando este lugar de videojuegos, Playtime, o tal vez yendo a tomarse un café en alguno de los muchos cafés que hay ahí, recibe más formación que la mañana que pasó en la iglesia, en la escuela de formación cristiana, a lo mejor pensando en otra cosa, recibe más formación en ese tiempo de la formación que está recibiendo adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos terminado de entender todavía que el ser humano, que el corazón y por lo tanto el consciente y el inconsciente del ser humano funcionan de una manera determinada, que no la vamos a cambiar. Y no pretendo para nada decir que nosotros tengamos que implementar técnicas de mercadotecnia, porque ese es un error que en algunas iglesias se ha cometido. Para hacer la iglesia atrayente, entonces vamos a ver cómo nos parecemos más a una plaza comercial. No, para nada. No es esa la intención. La intención es simplemente entender cómo se forma el individuo, qué es lo formativo, qué son las cosas formativas en un individuo
para que ahora eso lo apliquemos en la formación de los discípulos de Jesucristo, de los ciudadanos del reino de Dios. Necesitamos tener un entendimiento más holístico de la educación, como la formación de una identidad y el forjamiento de un carácter, como la creación de un tipo de persona. A las prácticas formativas que se repiten en las diferentes instituciones humanas es a lo que el autor de este libro le llama liturgias. Vamos a usar aquí algunos términos con otro concepto, a lo mejor diferente al que solemos usar. Si tantas prácticas culturales funcionan como casi liturgias, como pedagogía formativa del deseo, que están tratando de hacernos cierta clase de persona, necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿hay un lugar que pueda formarnos de otra manera? Un espacio de contraformación. Cada uno de nosotros, y entre más jóvenes es más impactante el resultado, estamos siendo formados todos los días por un mundo que nos rodea y por un mundo que se maneja por los valores del antirreino, que no se maneja por los valores del reino de Dios, pero que es tremendamente efectivo en su pedagogía, que es tremendamente efectivo en la formación de los individuos. Vivimos en una sociedad globalizada y por eso me gusta mucho y quise compartir con ustedes el ejemplo que trae el autor de este libro con la plaza comercial, porque déjenme decirles, cuando yo estaba leyendo el libro, yo no me percaté inmediatamente de que estaba hablando de una plaza comercial o mall, como dicen ellos. No me percaté enseguida, pensé que realmente hablaba de un centro religioso, pero en la globalización en la que nosotros vivimos, hermanos, si ustedes van a la plaza comercial más popular de aquí de Jalapa, o van a una plaza comercial similar en la Ciudad de México o en la ciudad de Puebla o en cualquiera de las grandes ciudades de nuestro país, van a ver que son tremendamente parecidas, que son muy parecidas. Si ustedes han tenido oportunidad de salir del país y han ido a algún centro comercial en Estados Unidos o en algún otro país del mundo, en el que quieran, son tremendamente parecidas a nuestra Plaza Américas en Jalapa. ¿Y esto a qué se debe? Aquí hay toda una intención pedagógica. Cuando tú entras a un lugar de esos, eres invitado, eres abrazado. Lo alto del techo no es solamente un detalle arquitectónico que se les ocurrió, tiene todo un sentido pedagógico. La disposición en la que están los diferentes comercios tiene todo un sentido pedagógico y es formativo. Es interesante, continuando con este ejemplo, ya lo voy a dejar ahorita, pero es interesante cómo estos lugares se han convertido ahora en el centro de reunión de las familias, de los amigos. Hace muchos años, a lo mejor en nuestra generación todavía nos tocó, el centro de reunión era el Zócalo de la ciudad, probablemente aquí en Jalapa era el Parque Juárez. Eso ya ha pasado totalmente. El centro de reunión son estas plazas comerciales y tristemente la pedagogía, la enseñanza, la formación que se recibe ahí no tiene nada que ver con el reino de Dios, tiene mucho que ver con el antirreino. En el mensaje que tuve oportunidad de compartir con la iglesia el domingo pasado, yo proponía que la misión de la iglesia se puede entender en tres grandes metas u objetivos que nos han sido encomendados. Primero, proclamar el evangelio del reino de Dios. Segundo, formar a los ciudadanos del reino de Dios. Y tercero, trabajar para que el reino de Dios se haga visible en esta tierra en tanto Jesús regresa para establecerlo en toda su plenitud. Así que este pequeño curso, hermanos, pretende dar una semblanza de lo que creo que la iglesia podría hacer para abonar a la formación
de los ciudadanos del reino de Dios. Desde una perspectiva de educación, insisto, no como mera información y memorización de datos que por más piadosos y sagrados que sean, se quedan solo a nivel del intelecto y muchas veces no bajan al corazón, es decir, a nuestras entrañas, a nuestro ser, muchas veces no se encarnan en nosotros, que es ahí, en nuestro corazón, en nuestras entrañas, a donde se forman nuestros deseos. Esos deseos que nos llevan a entregar nuestra vida, trabajo, tiempo y actividades y habilidades para lograrlos. Es en ese sentido que deberíamos desear el reino de Dios, con el mismo deseo encarnado en las entrañas que hace a un adolescente buscar la compañía de sus pares o que hace a un hombre enamorado ganarse la simpatía, el favor y el amor de quien añora que sea su esposa, con el mismo deseo que un joven se desvela y se abstiene de diversiones para poder obtener el anhelado título universitario. No estoy tratando de banalizar el deseo por el reino de Dios. Estoy tratando de hacerlo entendible, tangible y objetivo. Así que, hermanos, trataremos de entender esos conceptos en las siguientes clases y vamos a tomar, vamos a hacer un poco el ejercicio contrario al que hicimos hoy. Hoy comparamos el centro comercial como si fuera un centro religioso, que en realidad lo es en muchos sentidos, pero ya hablaremos de eso. Vamos a hacerlo un poco al revés. Yo voy a tratar de tomar algunos elementos de nuestro culto de adoración en nuestras iglesias, en general en las iglesias cristianas evangélicas, pero particularmente en las iglesias reformadas. Voy a tratar de tomar algunos elementos del culto como son el llamado a la adoración, como es la lectura de la palabra, como es la oración de confesión y de arrepentimiento y aseguramiento del perdón, como es el mismo momento de la predicación de la palabra, etcétera. Vamos a tratar de tomarlos como un ejemplo para la vida, no para la liturgia eclesial, no solamente con ese aspecto religioso en que a veces también somos bastante reduccionistas, sino cómo esto tiene enseñanzas, tiene pedagogía para nuestra vida, para toda nuestra vida, no dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Eso es lo que con la ayuda del Señor vamos a tratar de hacer en los siguientes domingos, hermanos, y bueno, los invito para que ustedes oren también y para que el próximo domingo nuevamente nos reunamos y entremos ya en el primer tema. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.